Hola alumnos, espero que estén cumpliendo con la cuarentena en su casa. Este será el primer video de varios que seguramente vamos a tener que ir revisando. Vamos a tener tiempo cuando volvamos a clase de poder hablar todo lo que fue este periodo que ha sido bastante irregular, es un hecho histórico nunca antes visto en estos tiempos modernos, ya que a nosotros nos ha tocado vivir claramente. Sin embargo, ahora tengo que remitirme exclusivamente a lo que es la guía que yo le acabo de enviar, que es la guía que ustedes están desarrollando que corresponde al periodo entre guerras. Vimos lo que es la Primera Guerra Mundial y dijimos que corresponde al periodo que va entre 1914 y 1918. ¿Ya? Ese periodo es un periodo de una guerra que es única, ya sabemos que es una guerra convencional en el sentido de que hay armamento moderno, particular en el sentido de que tiene el uso de gases, el uso de armamento nuevo, novedoso, y también lo que es la guerra de trincheras que le da ese carácter único a este conflicto. Luego de todo lo que es la Primera Guerra Mundial, viene un periodo de la historia que nosotros lo llamamos periodo entre guerras, que va entre 1919 y 1939, ya entre el Tratado de Versalles y el inicio de la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a Polonia, que eso va a ser un tema que vamos a ver más adelante. Ahora, el periodo que va entre 1919 y 1939, llamado periodo entre guerras, comienza con lo siguiente, comienza con un gran vencedor y un gran derrotado. Cuando hablamos del gran vencedor hablamos de Estados Unidos, pues fue el gran negocio del siglo quizá, de la historia de Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial. Y me voy a enfocar en ello un poco más adelante. Y como contraparte tenemos un gran derrotado, que es Alemania. ¿Por qué Alemania es el gran derrotado? Simple. Alemania, primero hay que considerar que no recibió daño en su territorio. No recibe daño en lo que son sus ciudades. Su estrategia siempre consistió, durante la Primera Guerra Mundial, en sacar la guerra fuera. De hecho, ellos comenzaron con su avanzada y finalmente la guerra se estancó, como ya recordamos, en Bélgica y en Francia con lo que son las trincheras. Por lo tanto, ellos nunca recibieron ningún ataque en su territorio. Es más, en 1918, cuando viene la capitulación de Alemania, eh, Alemania agotó su reserva y por eso se rinde. El pueblo en Alemania, la gente común en Alemania, pensaba que fue una mala jugada política, que perdieron la guerra, pero desde el punto de vista político, no en el campo de batalla. Eso fue lo que la gente quedó con ese sentimiento de no haber sido derrotados realmente en un campo de batalla. ¿Ya? Pero pensemos, 1918, Alemania con su reserva agotada, Estados Unidos ya había entrado al conflicto, sus aliados, los aliados de Alemania me refiero, ya se habían rendido. Por lo tanto, Alemania no tenía mucho que hacer. Por eso finalmente optaron por rendirse en forma incondicional. Recuerden que las condiciones se van a pactar en el Tratado de Versalles de 1919, donde primero Alemania pierde lo que son las colonias en ultramar. Todo lo que es el territorio fuera del continente lo pierde Alemania. Y además su territorio continental fue reducido. Segundo, sus fuerzas armadas son reducidas solamente a algo más pequeño, qué sé yo, algo de contención nacional en caso de algún tipo de problema interno. Y tercero, y muy importante, porque esto lo tienen que tener siempre presente, Alemania fue obligado a pagar los gastos de la guerra. Y como ustedes deben recordar, fue obligado a pagar los gastos de la guerra en oro. ¿Ya? Ese concepto de en oro es lo que le va a pesar bastante a Alemania posteriormente. Alemania, ¿por qué es tan perjudicado? Porque cuando se le obliga a pagar en oro, pierde lo que es el respaldo de su dinero. Ustedes saben que para que exista un billete circulando, ya lo que podríamos decir el papel, el billetito, necesita de un proporcional en oro. Para que exista un billete debe existir un proporcional en oro. Entonces, ¿qué pasó en Alemania? En Alemania el oro desaparece. ¿Por qué? Porque tuvo que pagarlo por los gastos de la guerra. Imagínense los gastos de la guerra de la Primera Guerra Mundial. Ahora, esta crisis llegó a tanto que en 1923, en octubre de 1923, tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que ver que Alemania, el kilo de pan, por ejemplo, valía 201 mil millones de marcos.
Marco es la moneda alemana de ese tiempo. 201.000 millones de marcos. Imagínense la cantidad de papel, de billetes, que tenían que tener para comprar un kilo de pan. Por ese lado tenemos obviamente que el principal perjudicado es Alemania. Y como habíamos señalado, el principal beneficiado y que habíamos dicho que había hecho el mejor negocio del siglo fue Estados Unidos. Estados Unidos por la siguiente razón. Estados Unidos, cuando parte la guerra, por allá por 1914, pensemos en la guerra, Primera Guerra Mundial, 1914, Estados Unidos debe a Inglaterra y debe a Francia algo así como 4.000 millones de dólares. ¿Ya? 4.000 millones de dólares. Y cuando termina el conflicto, cuando termina la Primera Guerra Mundial, por allá por 1918, a Estados Unidos le deben alrededor de 14.000 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de que partió endeudado Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial, y terminó siendo el máximo acreedor mundial. ¿Ya? Ahí tenemos lo que habíamos hablado. Por un lado, Alemania, y por otro lado, Estados Unidos. ¿Ya? Alemania perjudicado, Estados Unidos en su mejor momento. Obviamente esto fue para Estados Unidos lo mejor que pudo pasar, porque los años 20 para Estados Unidos fueron lo que se conoce como los locos años 20. Un nivel de producción único, increíble, muy alto. Aviones, automóviles, producción en general, alimentos, industria textil, todo lo que ustedes puedan pensar estaba muy alto. El nivel de cesantía era bajísimo, alrededor de un 4% durante los años 20. Por lo tanto, podemos hablar de que Estados Unidos pasó por un momento sumamente bueno, muy bueno, desde el punto de vista económico. El mejor de su historia. Como contraparte, ya sabemos que en el caso de Alemania la gente no tenía cómo comprar, porque billetes quizás habían, pero los billetes no tenían valor, pues no había un respaldo en oro. Esta situación de Estados Unidos se aumentó incluso, porque los países europeos, como Francia, como Inglaterra, como Bélgica, solicitaron créditos. Créditos que Estados Unidos pudo prestar, pudo dar, porque tenía la capacidad, era el máximo productor mundial. ¿Ya? Importante es destacar que Estados Unidos mantuvo esta situación por mucho tiempo. Podríamos haberlo visto en un gráfico, un nivel de producción siempre en ascenso. ¿Ya? Siempre en ascenso.